Nuevamente, los pasajeros de una combi de transporte público fueron víctimas de un asalto. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de julio en la ruta de transporte que va de Ixtapaluca a Texcoco, Estado de México. Alrededor de las 9 de la noche con 20 minutos, los pocos pasajeros que iban en la combi checaban su celular y platicaban en lo que parecía ser un viaje normal, esperando llegar a su destino hasta que la combi frena. Desciende una persona de enfrente y se ve a un joven que espera unos segundos para abordar junto con otro sujeto. Los pasajeros parecen sospechar lo que está a punto de suceder, por lo que intentan descender del transporte. Sin embargo, es demasiado tarde. Entre gritos e insultos, comienza el atraco. No solo contra los pasajeros, sino contra el conductor, a quien uno de los delincuentes comienza a gritarle y a golpearlo a puñetazos, para que baje la velocidad y entregue el dinero que tiene en la marimba. Lo anterior sin siquiera pensar en que podría provocar un accidente. Bájale, aquí bájate, aquí dale, relax. Aquí bájate. Mientras tanto, el cómplice perpetúa el robo a los pasajeros, quienes con miedo y confusión entregaron dinero, celulares y demás pertenencias, quedando con las manos vacías y al aire, incluso con risas nerviosas ante la impotencia de no poder hacer nada. Así, sin armas y dejando en pánico a los pasajeros, los delincuentes pidieron al conductor detenerse y huyeron con todo lo robado. Esa misma noche ocurrió un asalto similar en la autopista México-Puebla, en el municipio de La Paz, Estado de México, en el que la combi volcó durante un asalto cuando los delincuentes le dispararon al conductor. Ahí, el final fue uno muy distinto, pues fallecieron 7 personas y 11 más resultaron heridas. Para Capital 21, Cintia Carranza.